Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es María del Carmen Tejada. Estamos aquí en el marco del curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Como saben, nos encontramos en nuestro módulo 1 referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca, en particular en la unidad didáctica número 3, la cual estamos iniciando el día de hoy, referida a los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de cuenca. No obstante, como es usual, vamos a hacer un poco el link entre lo que hemos tratado en nuestra unidad didáctica anterior referida a los consejos de recursos hídricos y el desarrollo sostenible, donde hemos mirado un poco este tema referido a las funciones, los roles que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, sus miembros como consejeros dentro del Consejo de Recursos Hídricos, la Secretaría Técnica, para ir conociendo un poco más sobre qué puede hacer el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, qué le corresponde a cada uno y entonces un poco mirar también qué podemos hacer para ir fortaleciendo este espacio de coordinación, articulación en el Consejo de Recursos Hídricos. Para ello, voy a compartir con ustedes un primer elemento que tiene que ver con aquellos aspectos que ustedes han identificado como, digamos, inquietudes, preguntas, comentarios, reflexiones en torno a los temas que hemos trabajado con anterioridad. En particular, me refiero al tema del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y estas funciones, estos roles sobre los cuales hemos ido trabajando. Un primer aspecto que en efecto ustedes llaman la atención tiene que ver con la importancia de conocer, ¿no es cierto?, estas funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos y en función a ello, cómo podemos, a partir de este conocimiento, identificar cuáles son las principales necesidades de fortalecimiento de capacidades de este Consejo para que pueda cumplir adecuadamente con estas funciones, porque en la medida que conocemos qué es lo que tenemos que hacer, podemos identificar también con claridad qué es lo que sí sabemos y tenemos claro cómo hacerlo y qué es lo que todavía no conocemos y debemos conocer para poder cumplir adecuadamente nuestras funciones. Entonces, me parece interesante cómo es que hemos podido identificar o tener una lectura en ese sentido en relación a las funciones y roles que hemos podido ver a lo largo de la sesión anterior. En esa misma lógica, ustedes pueden identificar no solamente cuáles son esas necesidades de mejora que pueda tener el Consejo de Recursos Hídricos para el cumplimiento de sus funciones, sino también cuáles son sus fortalezas. Como hemos dicho, hay cosas que de pronto sí saben, sí pueden desarrollar en el marco de sus funciones y por lo tanto podemos aprovechar esas fortalezas para llevar a cabo esas acciones que se requieren en el marco de las funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, pero que contribuyen a esta gestión integral del recurso hídrico en la cuenca. Por otro lado, también es importante considerar, de hecho ustedes llaman la atención sobre este particular, este rol de representación que tiene, digamos, el consejero dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Hemos puesto énfasis justamente en relación a este rol que tienen cada uno de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos como representantes de un grupo de actores dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Y entonces, ¿qué implica asumir ese rol de representación? Habíamos también llamado la atención de cómo es que se requiere que este representante pueda cumplir sus funciones sobre la base de un grupo organizado, ¿no es cierto?, de actores que pueda, a partir de esa organización, definir, consensuar
aquellas prioridades en términos de sus necesidades e intereses vinculados a la gestión del recurso hídrico para que esta persona elegida con esa claridad sobre cuál es el rol y función que va a cumplir, pues pueda trasladar esas necesidades e intereses en el espacio del Consejo de Recursos Hídricos y viceversa. Y como este trabajo también permite de esta manera fortalecer el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en tanto estos actores, estos usuarios, reconocen este espacio como un espacio legítimo que en efecto representa, acoge sus intereses y necesidades. Entonces, aquí se ha puesto, digamos, se ha puesto relevancia en relación a este rol, y yo agregaría, además, la importancia no solamente del representante en el Consejo de Recursos Hídricos, de la importancia que este representante en el Consejo de Recursos Hídricos sepa cuál es su rol, sino también que los representados sepan cuál es su rol. Y eso implica, ¿no es cierto?, que tengan claridad respecto de que los representados requieren organizarse, participar activamente de este espacio, digamos, de articulación, de generación de consensos previo a la puesta, o previo a la participación de este consejero o consejera en el Consejo de Recursos Hídricos. Otro aspecto sobre el cual ustedes han llamado la atención tiene que ver con el rol que cumple quien asume la presidencia del Consejo de Recursos Hídricos. Y aquí ustedes llaman la atención sobre esta relevancia del rol del presidente del Consejo de Recursos Hídricos, en tanto debe, de cierto modo, liderar, conducir todo este proceso que permita armonizar y consensuar esta diversidad, digamos, de visiones que hay en la cuenca, vinculada a cada uno de los distintos usos en torno al recurso hídrico, y también en esa misma lógica, como hemos dicho ya, sus necesidades e intereses. Entonces, aquí también ustedes llaman la atención sobre la importancia del rol de quien preside el Consejo de Recursos Hídricos, pero también han llamado la atención sobre la importancia en ese sentido, asociado a un adecuado funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos, de las secretarías técnicas. Cómo es que las secretarías técnicas también deben de cumplir su rol de soporte técnico de manera adecuada para garantizar este desempeño del Consejo de Recursos Hídricos. También en este espacio, en este recurso de la plataforma, ustedes han compartido algunas inquietudes específicas, ¿no? Por ejemplo, plantean aquí cómo es qué estrategias podría implementar la Autoridad Nacional del Agua para que los consejos de recursos hídricos funcionen según lo previsto en la Ley de Recursos Hídricos. Y yo diría que una de las principales, digamos, estrategias que debería poner en marcha, y que de hecho lo viene haciendo la Autoridad Nacional del Agua, tiene que ver justamente con espacios como estos, es decir, esta oportunidad, posibilidad que tienen los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de fortalecer sus capacidades para que puedan ir progresivamente cumpliendo adecuadamente sus funciones. Sabemos que en el marco de este curso estamos abordando algunos temas que van a contribuir en alguna medida a afianzar ese trabajo que ustedes vienen realizando en los consejos de recursos hídricos, pero sabemos que hay otros temas más que aún siguen quedando como pendientes. Por ejemplo, me alcanzaban una pregunta específica en relación a cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para establecer los parámetros en zonas áridas, de modo tal que ustedes como, digamos, como consejos de recursos hídricos tengan los elementos necesarios para emitir opiniones sobre estos parámetros.
Entonces ahí claramente aparece una necesidad muy específica, ¿no? De, digamos, capacitación, de información, además, ¿no? Porque ustedes no solamente necesitan conocer sobre el tema, sino también tener la información que les permita tomar las decisiones adecuadas. En ese sentido, creo que va un poco por ahí las estrategias que el ANA viene implementando y en las cuales seguramente se va a seguir avanzando para lograr apoyar en este funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos en correspondencia con lo que está previsto en la normativa vigente, ¿no? De la misma manera, ustedes hacen la pregunta respecto de cómo garantizar que los representantes sean los más idóneos. En realidad, uno puede encontrar que en algunos casos los representantes en el Consejo de Recursos Hídricos no es que hayan sido elegidos como parte de lo que hemos dicho, es decir, como un espacio previo de generación de consenso, de organización de los distintos actores o usuarios involucrados en ese grupo al cual este representante representa. Entonces, digamos que aquí yo diría que para garantizar que esta persona sea una persona idónea, debe partir por un conocimiento claro por parte de este grupo de usuarios de qué, cuál es la tarea que este representante tiene que cumplir como en su rol en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y en la medida que estos usuarios organizados conozcan con claridad qué significa esta posibilidad de participar en este Consejo de Recursos Hídricos y vean, ¿no es cierto?, esta ventana de oportunidades que se abre para incidir sobre distintos temas vinculados a la gestión de recursos hídricos, claramente bajo los principios que hemos compartido que están establecidos en la normativa, pues en la medida que se reconozca y se visualice esa relevancia, pues van a estos usuarios organizarse y tomar las decisiones correctas y entre ellas poder elegir a la persona que puede cumplir adecuadamente con este rol. Creo importante, como se ha compartido en otras cuencas, ¿no es cierto?, que aquí resulta sumamente importante acompañar estos procesos con algunos instrumentos orientadores, ¿no? Y por ejemplo aquí es importante que estos usuarios tengan claramente definido, ¿no?, que se les pueda alcanzar esta información sobre cuáles son los roles que este representante debe cumplir, de modo tal que, como decíamos, elijan adecuadamente a este representante, pero a su vez hagan el seguimiento, ¿no es cierto?, necesario al cumplimiento de ese rol, de esa función que se espera en este representante. Entonces, creo que esos son algunos de los elementos tratando y procurando atender a las inquietudes que ustedes nos han compartido. Bien, como parte también de la sesión anterior, habíamos encargado que ustedes puedan hacer lectura de un documento que, en realidad, de un pequeño artículo que forma parte de un boletín de la Autoridad Nacional del Agua, en el cual se plantea algunos elementos que permiten alcanzarnos reflexiones y orientaciones para medir el funcionamiento, ¿no es cierto?, de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Y en ese sentido, quisiera entonces abrir un poco el espacio para recoger de ustedes sus reflexiones, sus comentarios en torno a la lectura y quizás también tratando de vincular aquellos elementos que han podido rescatar de la lectura en asociación con la situación particular que ustedes se encuentran en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caprina-Locumba. Bien, habiendo hecho esta precisión, entonces abro el espacio para que ustedes nos puedan transmitir estos comentarios, estas reflexiones. ¿Quién se anima a iniciar tomando la palabra?
De repente, José de Pierola, no sé si nos escuchas, José. Sí, sí, la escucho bien. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Sí, la sesión anterior no pude atenderla, estuve con otra reunión que se me cruzó, por eso no podía. Pero Ujú, en principio yo he pertenecido a al Consejo de Recursos Hídricos y bueno, he manejado los temas que se han mencionado en el texto, así que pues no tendría una mayor reflexión más que es la necesidad de pues articular todos los criterios que se manejan en general para desarrollar estas políticas, este tema de la gestión integrada. Y creo que hay que desarrollar mucho lo que se llama a nivel de bases, ¿no? A nivel de los usuarios de base. Hay ujú. un nivel de dirigentes que, bueno, pueden manejar los términos, los elementos, pero creo que es necesario fortalecer esa formación a nivel de pues, usuarios, a nivel de personal o tipos de trabajo que están en la base de la gestión. Eso lo podría comentar por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por la reflexión. ¿Alguien más que quisiera compartir algunos otros elementos? Martín, Martín Elescano. ¿Nos escuchas, Martín? Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Martín. Sí, bueno, un comentario que tendría que decir es que respecto a lo que se está hablando de este tema del quinto módulo, ¿no? Y de las reflexiones que tenemos que tener es la participación que cada uno de los usuarios tiene que tener y también como este módulo se trata del tema de las herramientas de gestión y el principal es el que tenemos el plan, ¿no? El plan de desarrollo para gestión de recursos hídricos, que es muy importante y es de prioridad para el Consejo de Cuencas. La idea, como lo mencioné anteriormente, es que todos estemos involucrados en este tema de alguna manera específica y cuando se daban de manera presencial era de muy buena, era de mucha importancia porque nos hacían ver cada uno de los intereses de uno de los usuarios, ¿no? En esa parte ha sido de fortalecimiento estos trabajos en grupo y casi la mayor parte de participantes ya nos conocemos, ¿no? Y sabemos de qué manera intervenimos y aportamos a este Consejo de Cuencas. Eso sería más o menos mi punto de vista. Gracias. Ok, Martín, y en esa lógica, desde tu experiencia, desde el trabajo que se ha venido desarrollando en la cuenca Caprina-Locumba, ¿qué elementos identificas aún como desafíos o principales fortalezas que se tienen en el Consejo de Recursos Hídricos? Una de las fortalezas que se tiene es que el Consejo de Cuencas es receptivo, ¿no? A todas las opiniones que dan cada uno de los usuarios. Ahí tienen la facilidad, como lo mencionaste anteriormente, cada uno de los representantes representa un grupo bueno, en este caso la Junta de Usuarios, en este caso los no agrarios, ¿no? Nosotros representamos a varias entidades como la EPS, a las industrias, y previamente nosotros también tenemos reuniones para que el que asiste a las reuniones lleve la voz de esta representatividad que son los no usuarios. De la misma manera, se ha visto que también la Junta de Usuarios, con su representante, hace lo mismo, ¿no? Y entonces, ya cuando a veces los temas son muy álgidos, se permite la participación incluso de la Junta de Usuarios directamente que tiene algún inconveniente o necesita alguna facilidad para desarrollar el sistema en este caso fue en el sistema agrícola, ¿no? Solicitando una mayor cantidad de agua que había un superávit por almacenamiento en la parte alta. Entonces, mediante el Consejo se aprobó o se apoyó para que este evento se haga necesario y se dio, ¿no? Entonces, es muy importante hacer, eso es una de las fortalezas que tiene, ¿no? Y de repente, una debilidad, de repente, que es común, es que no todos a veces asistimos a las reuniones. Y a veces lo otro hoy es un tema muy álgido, yo pienso, es la puntualidad.
O sea, siempre nos citaban, creo, para las 9, 10 de la mañana y al final empezábamos haciendo a las 11 de la mañana. Se acortaba porque muchos de los compañeros vienen de diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí es el respeto a la puntualidad y la responsabilidad de cada uno de los integrantes debe primar en este tipo de reuniones. Ujú, Ese perfecto. sería un punto de vista. Bueno, yo Gracias, venía de Martín. lejos, pero igual llegábamos temprano. Gracias, Martín. José Manuel, ¿querías comentar algo? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Es algo muy importante que ha comentado Martín sobre el rol de los consejos, ¿no? Sus funciones también. Pero es importante no perder de vista que en la Ley de Recursos Hídricos, bueno, se establece que los consejos son instancias de responsabilidad colectiva. Eso es algo muy importante, ¿no? Que son encargadas de coordinar, concertar y planificar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la cuenca. Y un instrumento adecuado para poder hacerlo es el plan de gestión, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el Consejo no es un ejecutor de proyectos, pero sí es una instancia donde están agrupados todas las instituciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos, a la GIR, y que sí se puede hacer presión ante ciertas instituciones para que puedan ejecutar sus roles como debe ser, como le corresponde. En ese sentido, el Consejo en las cuencas donde hay creados consejos, pues existe se puede decir una especie de ventaja en relación a otros lugares que no tienen consejos, en poder articular, ¿no? Se articula con las diversas instituciones y se sacan a flote una serie de acciones que se puede vincular con los principales actores de la cuenca. Se puede gestionar la ejecución de algún proyecto, se puede ver si hay financiamiento o no, se puede buscar algún tipo de financiamiento, se puede ver qué proyecto se necesita para la cuenca. Y todas esas acciones articuladas con el Consejo, la Secretaría Técnica y los principales actores de la cuenca. ¿No? Es importante el rol que vienen desempeñando estos consejos en lugares que existen, pero sí es importante también tener en cuenta que falta un fortalecimiento más de capacidades y también fortalecer estos consejos en los diversos lugares donde existen, ¿no? Esa sería mi precisión. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por tus aportes y reflexiones que... ¿Puedo, sí, sí, ¿puedo aportar Alejandro. algo, por favor? Claro que sí, Alejandro. Efectivamente, en el Consejo de Cuenca tenemos representantes. En el caso de usos agrarios, por ejemplo, nunca se ha reunido con los demás, con los demás integrantes de la Junta, por ejemplo. Por eso que yo pedí inclusive que nos dejara participar lo que somos de agua subterránea en el Consejo de Cuenca como observador o nuestra participación sea, porque la ley no lo permite, solamente permite un representante de usos agrarios, pero son diferentes realidades, la parte superficial o la de gravedad o la de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, generalmente el representante de la parte agraria son de aguas superficiales, por riego por gravedad, y no comunica lo que se trabaja dentro del Consejo de Cuenca, ¿no? Entonces, eso es se tenía que corregir eso a futuro para, para que sea más dinámico la participación de los representantes del Consejo de Cuenca. Esa era mi sugerencia. Gracias. Muy interesante, Alejandro, lo que comentas, porque, claro, en este esfuerzo, ¿no es cierto?, de llevar a un espacio de diálogo, diríamos, de cierto modo, manejable, y lo digo en estos términos porque de pronto imaginemos, pues, todos los actores de la cuenca sentados, no habría forma de poder escucharse y entonces hay que ir, digamos, eh, formando una suerte de, digamos, estrategia, progresividad en la organización para finalmente llegar a un espacio, como es el Consejo de Recursos Hídricos, que, como decíamos, en efecto logre aglutinar estos intereses y necesidades que se consensúan en las bases, ¿no?
Y aquí quisiera hacerte una pregunta, Alejandro. Desde vuestra experiencia como usuarios de agua subterránea y en este esfuerzo de articulación que han hecho, que tienen pendiente hacer, ¿no es cierto?, con los usuarios de agua superficial, ¿cuáles son las principales fortalezas que identificas ahí? ¿Cuáles son los principales avances que crees que han logrado? ¿Qué tanto en efecto se ha logrado cubrir el conjunto de usuarios para que finalmente se pueda elegir este representante que forma parte del Consejo de Recursos Hídricos? ¿Y qué necesidades de mejora adviertes un poco ahí? Si nos podrías compartir para ilustrarnos un poco más cuáles son estas condiciones sobre las cuales finalmente esto que decimos tiene que lidiar con la realidad. Claro, lo que pasa, como hay 7 juntas, las 7 juntas se van alternando la participación en cada periodo. Entonces, un poco la fortaleza es de que estamos dispuestos a trabajar, pero no hay una comunicación fluida con representantes de los agrarios, con las demás juntas, ¿no? Entonces tenemos muchas necesidades, pero la parte global, la parte agraria, el principal problema es el agua, ¿no? En base a eso tenemos que trabajar todos. Y en la parte de aguas subterráneas es la contaminación, ¿no? Entonces tenemos que articular, creo que de mejor manera. Por eso decía, ¿no?, que el representante de usos agrarios no conversa con los demás integrantes de las juntas para llevar una idea más clara o una idea que se pueda trabajar de mejor manera en favor de los usuarios, ¿no?, para que se puedan, en este caso, por ejemplo, en la Llerada, tenemos serios problemas con lo que es la contaminación del acuífero, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? No lo sabemos, pero cada día avanza más. Entonces, eso se tiene que, si bien es cierto que en el Consejo de Cuenca tenemos un espacio como grupo de trabajo, siempre nosotros estamos en constante conversación, pero nos gustaría de que la parte subterránea participe en el Consejo de Cuenca. No, la ley no lo va a permitir, ¿no? Pero sí, de repente como oyente, de repente con voz, pero sin voto, para poder aportar las nuestras necesidades, ¿no?, en el Consejo de Cuenca. Eso que yo quería. Y una consulta, ¿qué crees tú que podrían hacer desde estas organizaciones de base que finalmente han decidido que, digamos, cada cambio de miembros del Consejo irán asumiendo de manera alternada la participación, la representación? ¿Qué crees que pueden hacer desde la base? Ya no desde el representante, sino desde la base. ¿Qué crees que podían hacer para mejorar este rol que debe cumplir el representante? Quienes lo representen tendría que tener un conocimiento cabal de la problemática de recursos hídricos, ¿no? Porque si no tiene conocimiento, poco o nada va a poder aportar o poco o nada va a poder comunicar a los demás integrantes. Entonces tiene que tener un conocimiento pleno de la realidad de nuestra región, ¿no?, que es el principal problema, que es la parte hídrica, tanto en calidad, en cantidad. Entonces, eso es lo que nos falta, creo, poco, hacer mejor trabajo en esa parte, ¿no? Y que el representante de usos agrarios que conozca la realidad de nuestra región, ¿no? Porque, por ejemplo, sale un presidente de una junta, entonces se dedica más o menos a ver la problemática de su junta, pero no de todos. A eso me refiero, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Mire, yo creería que en este, digamos, desafío tan complejo que involucra la participación de tantos actores, creo que todos tenemos una responsabilidad. Como había dicho al inicio,
No solamente el representante tiene una responsabilidad para ejercer su rol adecuadamente, sino también los representados. ¿Y qué podemos hacer si estamos advirtiendo a los representados que nuestro representante no conoce adecuadamente los temas? No vamos a esperar que él se preocupe por conocer, porque de pronto no ha caído en cuenta que en efecto es una necesidad. No obstante, como está asumiendo su rol de representante, sus representados van a desarrollar las acciones necesarias para que este representante, en efecto, mejore su conocimiento sobre la problemática que ellos quieren transmitir en relación a este grupo de usuarios ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Pero a lo que voy es que no podemos esperar solo que el otro actúe, tenemos que actuar nosotros también. Entonces, aquí creo que, como mencionaba hace un momento, la responsabilidad es de ambas partes. Tenemos que identificar qué podemos hacer para avanzar en este tema tan complejo, ¿sí? Y dada la urgencia que, como has mencionado, Alejandro, se tiene en relación a ir poco a poco mirando qué medidas podemos ir tomando en cuenta para la solución, pues entonces creo que con mayor razón urge esta necesidad que desde los representados también empecemos a avanzar en esta línea. Bien, habiendo escuchado, sí, alguien César, creo que quería, César. sí, sí, bueno, buenas ¿Qué tardes tal, nuevamente con César? todos. ¿Cómo estás? Bueno, es buen punto que ha tocado el ingeniero Estrada. Para informarle, y eso que en los consejos de recursos hídricos actuales, en la actual gestión, hubo un acuerdo de consejo de que se reúnan los representados con sus representantes, ¿no? De tal manera que informe el accionar o las peticiones respecto a una problemática específica, ¿no? Eh, Hemos tenido respuesta de algunos usos, ¿no? Ellos sí se reunieron y nos canalizaron algunas intenciones, ¿no? Pero hay otras también que no han cumplido, ¿no? En ese sentido, como usted comentaba, ¿no? Hay una responsabilidad de todos. Eh, mm, Inclusive nos atreveríamos, y nosotros estuvimos inclusive trabajando alguna vez, es preparar o establecer una directiva que obligue, ¿no?, ese diálogo concertado entre los representantes y representados cada cierto periodo de tiempo y se informe, ¿no?, los acuerdos, las peticiones del Consejo de Recursos, pero que esté respaldada una directiva, ¿no?, en un dispositivo que lamentablemente obliga a los integrantes del Consejo, ¿no? ¿Qué opina al respecto, doctora? ¿No? Esa es una propuesta que hemos encaminado, a pesar de que hubo un acuerdo del Consejo, ¿no?, de que se hagan esas reuniones entre sus representantes y sus representados. Muchas gracias. Gracias, César, a ti por la pregunta. Yo creería que, en primer lugar, si de pronto estamos solicitando algo a nuestros representados y de pronto unos cumplen y los otros no, habría que preguntar por qué no están cumpliendo. Podría suceder que no tienen claridad sobre lo que hay que hacer, no todos están informados y, como habíamos dicho, para que el Consejo de Recursos Hídricos se fortalezca necesitamos que las bases también se fortalezcan. Entonces, yo como Consejo de Recursos Hídricos, ¿cómo podría apoyar, incidir para que estos usuarios que no están atendiendo a este llamado, a estos acuerdos, puedan cumplir adecuadamente con este tema? Entonces, yo diría ahí, no solamente mirar y esperar que nos den, sino acercarnos, porque esa es un poco la labor del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Esta de promoción, de coordinación. Ustedes mismos, cuando han hecho este ejercicio sobre, por ejemplo, ante este caso donde teníamos que se estaba haciendo uso inadecuado de digamos, este material que tenemos en las franjas de los ríos y que luego de pronto de manera informal se viene aprovechando el material de acarreo. Entonces, ¿cómo podríamos, ustedes aquí identificaron que los gobiernos locales a veces no tienen el conocimiento, y cómo podríamos desde el Consejo de Recursos Hídricos incidir para
fortalecer las capacidades, darle las orientaciones necesarias para que cumplan adecuadamente con sus funciones. Entonces, en esa misma lógica, yo diría que miremos no solamente el que no han cumplido, sino el por qué no han cumplido y cómo ayudamos a superar. Respecto de esta posibilidad de definir una directiva, ¿no?, que un poco de manera mandatoria los obligue a que se reúnan, creo que primero partiríamos por un proceso de sensibilización, de comunicación, de información, ¿sí? Habiendo trabajado bajo esa lógica donde todos tenemos claro qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer, ¿sí? O por qué lo tenemos que hacer, entonces probablemente la situación cambie y ya no parta de ustedes que tengan que a través de una directiva decirles que se organicen y que se reúnan y que den cuenta, ¿no?, de ellos, sino que es más bien una motivación, un interés que surge de los propios actores de reunirse, de mantener esta participación activa, de tomar decisiones en articulación con su representado para que, con su representante para que él pueda trasladar y cumplir adecuadamente sus funciones. Yo iría más por digamos, medidas más asertivas, ¿no? Antes de pronto plantear a alguna directiva que creería yo no debería derivar del Consejo de Recursos Hídricos, sino de las propias organizaciones de base, porque son instrumentos que regulan su propio funcionamiento, ¿no es cierto? José, ¿querías comentar algo? Sí, quisiera comentar en base a lo que he escuchado de los colegas que han mencionado y lo que ha reflexionado usted. Yo he participado casi en 3 consejos de cuenca de manera seguida. El gran problema que habría es esa representatividad, o sea, a uno lo eligen, el representante, entonces el proceso ese de incorporar a los otros usuarios al proceso de elaborar propuestas, a establecer requerimientos, etcétera, a nivel del consejo, esa parte necesita desarrollarse. Y una de las limitaciones que tiene y tenía el Consejo de Cuencas es que no tiene recursos para poder generar eso. O sea, hay muchos, incluso representantes de comunidades o de juntas de usuarios, y oye, yo tengo que venirme desde Candarave a hacer una reunión, estar con ustedes, tengo que pagar mis pasajes, tengo que estar aquí, pero no tengo recursos para poder movilizarme y hacer todo eso, ¿no? O sea, los de los usuarios del sector no agrario pues tienen sus recursos y pueden moverse, pero yo no. Entonces, hay un tema que necesitamos trabajar y es el tema de la sostenibilidad de los consejos de recursos hídricos con una base de recursos financieros que les permita no necesariamente depender del erario nacional o de un presupuesto, sino que les permita generar sus propios recursos para poder hacer que esto se dinamice. Si no, resulta pues muy retórico. O sea, la convocatoria, incluso yo he convocado a gente que es del sector no agrario a reuniones para tratar los temas y no es fácil, es difícil, todo el mundo tiene que hacer sus cosas, hay que trasladarse a un sitio, o sea, hay recursos que mover y hay tiempos que utilizar. Y mientras no hayan necesidades urgentes de parte de los usuarios, eso es muy difícil. Segundo punto es que la gente, los usuarios de base, ven el Consejo de Recursos Hídricos como una entidad que no es resolutivo, o sea, que no implementa acciones, que no da soluciones, sino que elabora propuestas en general. Y esto es parte del desarrollo, yo creo, pues de esta idea de Consejo de Recursos Hídricos, porque también dar todo el poder al Consejo de Recursos Hídricos para tomar decisiones sobre la gestión y el manejo del agua es un tema delicado, ¿no? Entonces, esos son temas que serían motivos de reflexión a partir de mi experiencia, ¿no? Yo, pues, usted sabe, una cosa es la parte teórica de la formulación de las políticas y los manejos y las estructuras de diálogo, pero otra cosa es la praxis. Y lo que hago es transmitir a ustedes y lo que mencionaba don Alejandro es que sí hay usuarios que tienen problemáticas distintas en un sector determinado, en el sector agrario,
como en el sector no agrario. Son problemáticas distintas que no necesariamente convergen, pero que sí en algún momento tienen que juntarse para poder tener un canal de llegada y de discusión, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo también que es parte del proceso de ir madurando los consejos de recursos hídricos. Yo, por ejemplo, tengo una posición un poco, no crítica, pero sí tengo mis dudas si es necesario hacer más consejos de cuencas, 10, 15, 12, 18, mientras no consolidemos los 6 primeros que se hicieron al inicio de toda esta experiencia, que es muy didáctica, que es muy provechosa. Pero ese es un tema que sería interesante revisar porque, digamos, la sostenibilidad del proceso es uno de los puntos que es conveniente fortalecer, ¿no? Ese es mi comentario, María del Carmen. Gracias. Muchísimas gracias, José, por estos comentarios, porque en efecto, y por eso a eso iban un poco las preguntas que le hacía Alejandro en relación a profundizar un poco más sobre esa realidad compleja con las cuales ustedes tienen que interactuar. Y como has mencionado, hay todo un tema, una serie de desafíos en relación a cómo lograr, ¿no es cierto?, en efecto, concretar espacios de diálogo cuando las distancias, los recursos que se requieren disponer no son lo suficientes, hay toda una complejidad, ¿no es cierto?, una diversidad de involucrados. Pero diría, sí, en efecto, esa es parte de la realidad. Y yo ahí diría dos cosas. Un primer elemento tiene que ver con cómo es que el Consejo de Recursos Hídricos, en teoría, ¿sí?, digamos, se sustenta, se conforma sobre la base de organizaciones existentes, ¿sí? Lo que está sucediendo es que no tenemos esas organizaciones consolidadas. Si miramos las juntas de usuarios, hay toda una estructura, ¿no es cierto?, digamos, que va permitiendo llegar desde la parte más, digamos, más alta hacia las bases, ¿no?, desde la punta de la pirámide hacia las bases en términos de organización, de organizaciones de usuarios, de modo tal que si esa estructura funciona, ¿sí?, si en efecto opera adecuadamente, yo tengo que quien está en la punta de la pirámide aquí, en efecto está recogiendo los intereses y necesidades de las bases. Pero si esto no está funcionando, eso quiere decir que yo tengo que ir a cada uno, porque quien representa a estos en estos escalones no está representando adecuadamente. Entonces, por eso decía que es importante que podamos hacer un trabajo progresivo de ir consolidando estas organizaciones para que sobre la base de estas se constituya adecuadamente el Consejo de Recursos Hídricos. No es algo que vamos a solucionar en el corto plazo, ¿sí? La situación que había desde la Ley de Recursos Hídricos con su aprobación en marzo del año 2009 a lo que se ha avanzado ahora en relación a la conformación de los consejos de recursos hídricos y básicamente solamente recurriendo ahorita a los propios ejemplos que ustedes han compartido sobre cómo desde la aplicación de la normativa vigente han podido avanzar en la superación de un conjunto de temas porque han podido implementar esa normativa y en ese sentido ir dando pasos en relación a la gestión de recursos hídricos. Yo diría que hay que recoger esas lecciones aprendidas, compartirlas para seguir avanzando en este proceso. Imagínate, yo no creo que logremos superar los desafíos en el corto plazo. Lograr la institucionalidad de este tipo de organizaciones no son, digamos, resultados que se tengan en el corto plazo. Esto es un proceso progresivo porque en tanto involucra una diversidad y complejidad de actores, pues los desafíos son bastante grandes. Y algo sobre los cuales algunos expertos llaman la atención es que debemos reconocer esas limitaciones y operar con ellas, ¿no es cierto? Es decir, hay algunas, entendiendo las limitaciones aquellas sobre las cuales es imposible
intervenir porque no hay las condiciones, pero otras sobre las cuales, por ejemplo, sí podemos gestionar, y ahí quiero ir con un poco la capacidad que puede tener el Consejo de Recursos Hídricos para generar propuestas que permitan el financiamiento de intervenciones que hagan posible, digamos, avanzar en esta gobernanza de los recursos hídricos y que se requiere para la gestión de los recursos hídricos. Son temas que si uno los pone, por ejemplo, como lo hemos compartido en otros espacios, en contextos donde necesitamos fortalecer la gobernanza para atender los desafíos del cambio climático, uno ve ahí que hay un campo, un abanico de financiamiento que nos va a permitir avanzar en relación a los desafíos del cambio climático, que además es transversal a los distintos usos, pero a la vez me va a permitir ir consolidando y fortaleciendo mi Consejo de Recursos Hídricos en la medida que dispongo de el financiamiento necesario. Definitivamente el financiamiento es una necesidad para lograr una adecuada operatividad de los consejos de recursos hídricos, pero yo ahí y creería que podemos recurrir, apelar a nuestra capacidad de gestión. Y en la medida que fortalezcamos nuestras capacidades para armar propuestas que permitan ello, pues creo que vamos a dar pasos en el sentido correcto, ¿no? Entonces, yo diría que vamos un poco por ahí, es una realidad compleja y creo que debemos mirar tanto lo positivo como aquellos desafíos, ¿no? Y ir consiguiendo, o como dicen, hay que ir comiendo el elefante a mordiscos, ¿no? Es una larga tarea, hay mucho por hacer, pero es importante que vayamos dando pasos en el sentido correcto, vayamos identificando los principales beneficios de haber andado esos pasos para que eso sea motivación y aliciente para seguir superando estos grandes desafíos. Bien, habiendo compartido e interactuado con ustedes en relación a este tema tan interesante, tan importante, vamos a rápidamente compartir con ustedes la presentación que nos permite introducirnos justamente, como decíamos, en nuestra unidad didáctica número 5, número 3, y que hace referencia a los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos. Aquí quisiéramos partir fundamentalmente por tomar en cuenta aquella concepción que se viene trabajando desde la gestión pública y un poco la lógica de tomar en cuenta digamos, este abordaje es que cuando nosotros trabajamos finalmente instrumentos como el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, lo que estamos haciendo es tratando de atender, ¿no es cierto?, a través de estos instrumentos, aquellos problemas, aquellas principales demandas que hay en nuestro ámbito de la cuenca, ¿no es cierto?, en torno al recurso hídrico, ¿no? Y esto sin perder de vista, ¿no es cierto?, que desde desde los sistemas nacionales de gestión de recursos hídricos, tenemos un conjunto de actores que participan o que se involucran en estos procesos de gestión integrada de recursos hídricos, que definen instrumentos que están así establecidos en la normativa, que son los planes a los que hemos hecho mención, pero también las políticas, como es la política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, digamos que estos actores que trabajan desde la gestión pública necesitan, en el marco de este sistema, ejercer una intervención de manera coordinada, ¿no? De manera coordinada para garantizar que a través de esa coordinación logramos cubrir o atender esas problemáticas, esas demandas públicas que la ciudadanía tiene, si miramos de manera particular en este caso, en relación al recurso hídrico. Y necesitamos también que esta coordinación se lleve a cabo a través de procesos que permitan
o que tengan este carácter de flexibilidad para atender estas diversas realidades complejas además, y en ese sentido podamos conseguir los resultados que esperamos. Digamos, desde la gestión pública y bajo un enfoque moderno de la gestión pública, un aspecto importante al que se apunta tiene que ver con la creación de valor público. ¿Y qué quiere decir que estamos creando valor público? Quiere decir que lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cuando yo fortalezco mi Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿sí? Y logro que los actores reconozcan a este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como un espacio, digamos, que recoge mis intereses, mis necesidades, de cierto modo estoy generando un reconocimiento por parte de esos actores con relación a esta institución. Lo propio cuando hablamos de intervenciones, ¿sí? De intervenciones dirigidas a atender estas demandas públicas, a estos problemas. ¿Qué tanto la población identifica, reconoce que nosotros como gestión pública o desde la gestión pública estamos atendiendo esas demandas, esas necesidades? Habíamos dicho que es importante trabajar de manera sinérgica, articulada, más aún si estamos hablando de un recurso tan transversal, diríamos, como es el recurso hídrico, porque hemos dicho que aparece en estas distintas dimensiones del desarrollo como un insumo, un recurso fundamental, ¿no? En materia económica, en materia social, en materia ambiental. La rendición de cuentas también es un aspecto central, y para eso entonces yo requiero disponer de información que me permita ir dando cuenta de qué tanto estoy avanzando en torno a atender estos problemas, estas demandas. Y en ese sentido debo ir monitoreando y midiendo cuáles son los avances. Y en esta lógica, la gestión por resultados entonces es un recurso metodológico que contribuye justamente a, digamos, rendir cuentas, pero desde un enfoque de resultados. ¿Sí? Y aquí es importante concebir o entender que cuando estamos hablando de resultados no estamos hablando de productos específicos, sino de cómo a partir de la entrega de productos más bien generamos o alcanzamos mejorar o generar impactos en las condiciones de vida de las personas. Y digamos, como hemos advertido también, cuando hemos hablado de las intervenciones que desarrollamos, por ejemplo, si estamos acercando el agua para consumo humano a las poblaciones que no cuentan con este recurso, cómo es que esto ha generado un impacto en sus vidas en términos de que ha logrado disminuir las la mortandad o morbilidad asociada al recurso hídrico, o cómo es que se ha logrado mejorar el nivel de acceso a educación porque las familias cuentan con mayores recursos para cubrir estas necesidades, o como también se ha generado una mejor capacidad de desarrollo económico, en tanto no tengo que asignar los recursos que tengo a atender mis problemas de salud. Es decir, cómo vamos, como decía, a través de intervenciones específicas generando impactos en la calidad de vida de las personas. Entonces, desde una lógica de la gestión por resultados se apunta a destinar, a alcanzar recursos, presupuesto que permita esta eficiencia en relación al uso de los mismos, y considerando, como habíamos dicho, estos resultados en torno a la población, ¿no? Aquí es también importante tomar en cuenta que para que se opere bajo esta lógica se requiere contar con un desempeño institucional que facilite la implementación de una gestión por resultados. Y en ese sentido, habíamos comentado hace un momento, este carácter de flexibilidad cobra relevancia. De la misma manera, la necesidad de medir aquello que se hace y rendir cuentas es importante, y además permite también establecer un círculo virtuoso como parte de los procesos de planificación, porque es que la gestión por resultados finalmente se soporta
en instrumentos de planificación. Y un poco este enfoque es el que compartimos de modo tal que ustedes puedan tomar en cuenta estos elementos al momento que se construyen los instrumentos de gestión con los que debe contar el Consejo de Recursos Hídricos. Como saben, desde la Autoridad Nacional del Agua hay algunos instrumentos que guían este proceso de elaboración, por ejemplo, del Plan de Gestión de Recursos Hídricos como un instrumento estratégico fundamental para la gestión integrada. Y es aquí donde se plantea, ¿no es cierto?, que esta planificación se lleve a cabo desde una visión compartida. Y esto quiere decir entonces que involucramos a los diferentes actores en el proceso de planificación y desarrollamos un proceso de carácter participativo en las diferentes fases de la planificación. Una primera que corresponde a, digamos, la generación de consensos para el diagnóstico, es decir, ponernos de acuerdo sobre cuáles son los principales problemas de nuestra cuenca, porque desde ahí debemos partir de estar de acuerdo sobre cuáles son los principales problemas de nuestra cuenca, pero también luego nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo es que vamos a solucionar esos problemas en nuestra cuenca, porque habrán diferentes maneras de hacerlo. El asunto es que nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la mejor manera para todos y todas, ¿no? Y finalmente, cómo es que contamos con un instrumento de planificación donde se han organizado responsabilidades, donde se han definido presupuestos que se requieren para finalmente llevar a cabo la implementación de este instrumento. Entonces, digamos que durante todo este proceso estamos hablando de un proceso de diálogo, de generación de propuestas, de evaluación de aquellas opiniones que se comparten como parte de esta generación de consensos y finalmente aquello que resulta en el marco, como producto en el marco de cada una de estas fases. También, desde esta planificación con visión compartida, se plantea, y aquí creo que un elemento fundamental a tomar en cuenta es justamente lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Es decir, cómo es que vamos recogiendo lecciones aprendidas que vayan orientando, digamos, el desarrollo de los procesos aquí de manera particular vinculados a la gestión integrada del recurso hídrico. Este proceso que vemos en este esquema, ustedes seguramente lo han visto ya en los lineamientos que Lana ha aprobado, donde plantean un trabajo participativo, ¿no es cierto?, bajo esta estrategia de grupos que en realidad ha sido recogida como parte de los aprendizajes que se han podido recoger principalmente desde lo trabajado en las cuencas, digamos, las primeras que se conformaron, que son de la vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces, aquí lo que se plantea es tener un grupo de planificación donde esté la Secretaría Técnica, ¿no es cierto?, el presidente, quizás si hay algún equipo de consultores que va a apoyar en el proceso, entonces hay un grupo de planificación inicial. Luego se tienen estos grupos temáticos, ¿no? Algunos de los cuales ya ustedes además han constituido, y donde pueden empezar a mirar la problemática de la cuenca con la participación de expertos en cada uno de estos temas y también de los involucrados en cada uno de estos temas, de modo tal que aquello que se plantee como parte del diagnóstico, como parte de las medidas, recoja también este conocimiento específico que se requiere en relación a los temas. Pero también tenemos estos grupos territoriales, ¿no es cierto?, donde uno puede mirar o incluir la participación de los diversos actores a lo largo de la cuenca, porque sabemos que estamos hablando de grandes extensiones de territorio que, como mencionaban hace un momento, hace difícil, ¿no es cierto?, digamos, o pone limitaciones quizás a estos espacios de encuentro, de participación. Y finalmente, todo el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no es cierto?, como espacio amplio que lo que busca es aglutinar justamente
estos distintos grupos o usuarios en torno al recurso hídrico. También es importante tomar en cuenta que los instrumentos de gestión son elementos, métodos que justamente apoyan al Consejo de Recursos Hídricos en el cumplimiento de sus funciones. Hemos abordado cuáles son estas funciones, pero ahora, bueno, ¿qué instrumentos necesitamos para poder operar, para poder poner en práctica estas funciones, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que estos instrumentos de gestión deben tomar en consideración la normativa, es decir, deben ser concebidos, elaborados, tomando en cuenta el alcance que corresponde en cada caso en función a la normativa vigente. También uno podría hacer el ejercicio de agrupar, ¿no es cierto?, los instrumentos en función a las distintas fases de la planificación, ¿no es cierto?, desde el propio proceso digamos, de elaboración del plan, la ejecución del plan y finalmente el monitoreo y evaluación. ¿Qué instrumentos son con los que cuenta el Consejo de Recursos Hídricos? Algunos de ustedes los han mencionado justamente como parte del ejercicio previo a la sesión del día de hoy, y un poco para ir en línea con lo que ustedes han comentado. Ustedes han hablado del plan de gestión de recursos hídricos, han hablado de los grupos de trabajo, han hablado del mapeo de actores como un instrumento, han hablado también del plan de aprovechamiento y disponibilidades hídricas, han hablado del plan de operativo anual, han hablado del plan de comunicación, del plan de trabajo que debe tener el Consejo de Recursos Hídricos, los planes de implementación y funcionamiento de las secretarías técnicas, el plan de fortalecimiento de capacidades, el reglamento interno del Consejo de Recursos Hídricos, es decir, han hecho mención a varios de los instrumentos que nosotros podemos compartir con esta lámina, pero complementando, digamos, lo transmitido por ustedes, vemos aquí también que tenemos algunos otros instrumentos como son, por ejemplo, el reglamento de elecciones y designación de representantes del Consejo, lineamientos para emitir opinión del Consejo de Cuenca, que son, ustedes recordarán cuando hemos visto las funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, hay, digamos, estas funciones referidas a emitir opinión, y entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder emitir esa opinión? Reglamentos internos de funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos, pero además estos otros que permiten el monitoreo y evaluación, desde un plan de monitoreo y seguimiento, plan del desempeño del Consejo de Recursos Hídricos, pero por otro lado también del plan de monitoreo y evaluación del plan de gestión de recurso hídrico, que además se identifican otros instrumentos que ayudan a este monitoreo, como son la red hidrológica, las salas de monitoreo, y también esta conformación de grupos de información que permiten disponer de los recursos de información fundamentales para este monitoreo y facilitar la toma de decisiones. Algunas consideraciones sobre los instrumentos de gestión. Aquí es importante tomar en cuenta que hay instrumentos de gestión, específicamente de gestión, como son el reglamento interno, ¿no es cierto? Estos que permiten tener procedimientos que regulan el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos. Hay, digamos, la necesidad de planificar y ejecutar adecuadamente, manteniendo un control de calidad en las acciones del Consejo de Recursos Hídricos, y para eso hay un plan específico para el funcionamiento del Consejo. De la misma manera, es importante que como Consejo de Recursos Hídricos y apoyando un poco este proceso de institucionalización del mismo, podamos prever aquellos instrumentos que faciliten esa transparencia, esa rendición de cuentas, que fortalezca la credibilidad del Consejo de Recursos Hídricos. Y finalmente, el plan de gestión de recursos hídricos como un instrumento central para la planificación
del recurso hídrico, como ustedes ya lo han presentado en diversas oportunidades, ¿no? Dicho esto, entonces vamos a irnos a nuestras sesiones de trabajo de grupo. Y en estos trabajos de grupo lo que les vamos a pedir ahora es que podamos, de manera conjunta, cada uno en el grupo que corresponda, puedan identificar de los instrumentos de gestión que se han compartido para los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿cuáles consideran ustedes que son de mayor importancia y por qué? Y aquí les pedimos que puedan elegir de estos instrumentos al menos tres instrumentos y nos indiquen cuáles consideran importantes y por qué. Y de esos tres, atendiendo a la segunda pregunta, nos puedan indicar cuál debería actualizarse, mejorarse, elaborarse primero, cuál segundo y cuál tercero. ¿Sí? Como es usual, vamos a irnos a las salas de grupo y en estos grupos ustedes van a recibir en el chat el link del Jamboard y ahí van a poder responder a cada una de estas preguntas. Vamos a conformar 4 grupos de trabajo, ¿sí? Y vamos a darnos 25 minutos para poder compartir, para poder compartir nuestras ideas, intercambiar estas reflexiones en torno a estas preguntas que se han planteado para el trabajo del grupo. Como es usual también, yo voy a acercarme a cada grupo para poder verificar que no hay ningún problema con la participación y de la misma manera poder atender alguna duda o inquietud. Vamos entonces, les recuerdo por favor no olviden que en el chat está el formulario de asistencia, les pediríamos por favor no olviden registrar su asistencia que es sumamente importante para la evaluación en el curso y le pido entonces a Pamela que por favor nos apoye para poder distribuirnos en los grupos de trabajo. María del Carmen, van a ser 30, 25 minutos, son 14 personas. 25. ¿Igual 4 grupos con 14 personas? No, 3. Ok. Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a, por favor, compartir o iniciar con la plenaria de los resultados del trabajo de grupo. En ese sentido, para dar inicio, le doy la palabra a José Luis Fuentes, del Grupo 1, para que por favor pueda compartir los resultados. José Luis. No. Creo que Internet lo ha sacado. Sí, no lo veo. Entonces, César Huertas, por favor. Vamos, sí, César. Buenas tardes. Buenas tardes. Si Rosa me permites compartir lo que trabajamos, porque no lo tengo yo. Sí, claro, sí. Un rato, por favor. Ay, Rosa. Sí, ¿me escuchan? Yo estoy buscando la pizarra. Muchas gracias. No tienes que compartir. Sí, en eso estoy. Ya, a ver. ¿Está bien? Ahora sí. Pantalla 1. Ahí está, ya. Correcto. Bueno, el grupo, ante la pregunta de qué instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos consideramos de mayor importancia y por qué, hemos considerado los siguientes, ¿no? En la fase de planificación, obviamente el plan de gestión de los recursos hídricos, porque es el documento orientador, digamos, el marco normativo orientador que nos va a posibilitar dar las directrices para la gestión integral de los recursos hídricos, donde se vayan a definir los ejes maestros, los lineamientos básicos y, por supuesto, como consecuencia de eso, la identificación de las principales medidas a implementar, ¿no? En la parte de ejecución, obviamente hemos escogido que un documento importante de gestión sería el reglamento interno del funcionamiento del Consejo, porque va a permitir conformar, digamos, los grupos de trabajo y a la vez interactuar con la autoridad local de agua y a través de los comunicadores hídricos para justamente organizar la implementación del plan de gestión de los recursos hídricos. Y en el tema de monitoreo y evaluación, hemos escogido como documento fundamental o principal para nosotros
el plan de monitoreo y evaluación del plan de gestión de los recursos hídricos, porque vamos a poder construir, implementar los indicadores que nos permitan medir, digamos, para hacer el seguimiento y cumplimiento de los objetivos planteados en la gestión integral de recursos hídricos, que están plasmados obviamente en el plan de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Esos son los tres elementos que hemos considerado importantes. Perfecto. Ante la segunda pregunta, de los instrumentos mencionados, es decir, cuál debería ser el orden de prioridad, y justamente coincidimos que la prioridad debería ser justamente lo que nosotros hemos desarrollado en la primera parte, ¿no? Primero, el de planificación, el plan, la ejecución del reglamento interno de procedimiento del Consejo y el plan de monitoreo y evaluación para justamente poder medir a través de indicadores el cumplimiento de todos los objetivos y todo lo que se ha planteado en el plan, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, César y Rosa, por esta presentación. Vamos entonces a darle el espacio al grupo 2. Vianey Torres, por favor. Vianey, ¿nos escuchas? Perfecto. Muchas gracias, Vianey. ¿Tu micro está prendido, Vianey? No te escuchamos. Perdón, No, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Excelente. Los instrumentos que hemos considerado como grupo, que debemos de tener, en este caso, en consideración, tenemos el programa de distribución de agua, que nos permite la distribución del agua. En todos los años se aprueba un programa de distribución, en este caso en el ámbito de los sectores hidráulicos. El plan de aprovechamiento que es aprobado por la ANA, pero en este plan de aprovechamiento se recoge, obviamente, los usos que se van a dar durante el año, ¿no? de los distintos actores, de los distintos usuarios que hacemos uso del agua, y obviamente esto recae en muchas reuniones y también en las ofertas que tenemos en cada año, y de eso es planificar y también tener, obviamente, una óptima distribución en beneficio de todos los actores de la cuenca. El plan de comunicación es muy importante porque nosotros como grupo estamos analizando, en este caso, de que el usuario, creemos que el usuario agrario, creemos que el usuario, en este caso, las comunidades campesinas, incluyendo las municipalidades, creemos que de alguna forma no están trayendo todo el sentir de sus representados. O sea, el representante no estaría trayendo todo el sentir y las inquietudes o las demandas, se puede decir, de los representados, porque el usuario aglomera a bastantes personas, a bastantes juntas de usuarios. En caso Tacna son 7 juntas de usuarios. Igual las municipalidades, tenemos muchos distritos, ¿no? En Tacna, y las comunidades también son varias comunidades, y obviamente no creo que llegue, y esta comunicación tiene que tener su estrategia. Creemos que a través de los medios de comunicación puede llegar a esos rincones de Tacna, por decir, ¿no? Para, obviamente, que el usuario agrario, el usuario, o en este caso, las comunidades, también tengan esa información de qué trata este plan de gestión o los planes de aprovechamiento y estas reuniones que van sus representantes. El plan de gestión de recursos hídricos, obviamente, que es en este caso, ¿no? Lo más importante es la que tenemos en el Consejo de Recursos Hídricos. En esto nos basamos, ¿no? Obviamente planificamos a dónde vamos a llegar, en este caso, el ámbito o la gestión de los recursos hídricos en nuestras cuencas. También hablamos del reglamento de las elecciones de designación de representantes al Consejo, otro instrumento que debe ser muy importante para que obviamente el representante realmente sea el más idóneo, que lleve la voz, que lleve y también tenga la capacidad, obviamente, de llevar todo este pedido, ¿no? De acuerdo, obviamente, a las normas, leyes vigentes, para, en este caso, al Consejo de Recursos Hídricos. Ahora, dándole un orden de prioridad, primeramente, obviamente, el plan de gestión de recursos hídricos, después partimos del plan de comunicación. Este plan de gestión debe ser bien comunicado, y hablábamos en el grupo que la comunicación obviamente no es gratis tampoco. La comunicación obedece a que
Yo sé que los agricultores en las mañanas escuchan su radio, por ejemplo. Igual también las comunidades escuchan su emisora. De repente, cuando va una persona a sensibilizar de la ANA, por decirlo, del consejo, obviamente para el usuario de repente se va a dormir porque ellos están en su actividad en la agricultura, no va a tener ese espacio para escucharlo de repente al funcionario o al representante de la ANA, ¿no? Sin embargo, en la emisora sí lo escuchan. Ellos escuchan en las mañanas, en las tardes, ¿no? Entonces yo creo que es mejor invertir en la comunicación a través de un plan de comunicación, pero con su debido presupuesto. El plan de aprovechamiento es el tercer orden, ¿no? También el programa de distribución de agua y el reglamento de elecciones y designación de los representantes ante el Consejo para que estén bien representados los actores, en este caso de la cuenca, ¿no? Eso hemos trabajado como grupo y eso es lo que podemos compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vianey, por compartir los resultados del grupo 2. Y finalmente damos el espacio al grupo 3. Ismael Chambilla, por favor, si podrías compartir los resultados del grupo 3. A ver si me ayudan, por favor, en compartir, José. José te está apoyando, ¿verdad? Sí, José, si me ayudas a compartir el Jamboard. José Manuel, ¿nos escuchas? ¿Alguien del grupo de Ismael, por favor, para que pueda apoyar compartiendo los resultados? Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel. Vemos la pantalla oscura, todavía no se ve el Jamboard. A ver, vamos a ver. Sí. Acá está. Ya. A ver. Excelente, ahora sí. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Ya. Ahora sí. Ya. Buenas tardes con todos. El grupo 3, de la pregunta 1 de los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos, ¿cuáles considera que son los de mayor importancia? El grupo ha decidido en prioridad primero la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, porque es una herramienta, una directriz del Consejo de Cuenca. Segundo, la elaboración de propuestas del plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica, porque también es un instrumento de planificación que trabaja a nivel de grupo, reconocido vía resolución administrativa, y lo conforman diferentes y diversas instituciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Como tercero, hemos visto conveniente que sea el plan de operadores de infraestructura hidráulica, porque son las entidades públicas o privadas que prestan algunos o a todos los servicios como regulación, derivación o otras bases. También, como aparte de esos tres, hemos mencionado que también es importante el fortalecimiento de las capacidades, ya que con ello a todos los integrantes del Consejo de Cuenca ayudaría a tener más conocimiento de lo que es el plan de gestión de recursos hídricos. El que sigue. De los instrumentos mencionados, ¿cuál debería ser el orden de prioridad en su elaboración y mejora? De todas maneras, el plan de gestión de recursos hídricos creo que es la directriz donde la gestión de recursos hídricos de todos los integrantes nos alinea para saber a dónde vamos a concluir. Posteriormente, también el reglamento de operadores sectoriales que origina el compromiso de las instituciones que lo conforman, ¿no? A través de los operadores hidráulicos vemos toda la situación de la operación y mantenimiento. Seguidamente, la elaboración con los compromisos asumidos del plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica. Entonces, eso es lo que ha concluido nuestro grupo a grandes rasgos. Gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir los resultados del grupo 3. Sí, quizás un elemento que es importante considerar y que se vincula con lo que hemos compartido al inicio de la sesión del día de hoy y lo que hemos venido trabajando en las anteriores sesiones, y es que creo que es importante que, digamos, tomemos en cuenta la necesidad de poder disponer de instrumentos que orienten el trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, cómo hacemos para que cuente con un reglamento interno, para que cuente con un plan de operación, un plan operativo institucional, cómo es que hacemos para que cuente también con este plan de fortalecimiento de capacidades que en efecto ayuda digamos, a mejorar el conocimiento para el cumplimiento de funciones, pero, digamos, para el funcionamiento en sí mismo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. ¿Qué instrumentos necesitamos de modo tal que, habiéndose organizado adecuadamente, sabiendo qué es lo que debe hacer quién y cómo, pasamos a elaborar este instrumento, que es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca? Sabemos que también por digamos, parte de la necesidad de avanzar en relación a esas actividades en la cuenca dirigidas a la gestión integral del recurso hídrico, es uno de los primeros instrumentos que se han generado en los consejos de recursos hídricos de Cuenca. No obstante, creo que no debemos perder de vista la necesidad, como digo, de contar con estos instrumentos que vayan orientando el desarrollo de las funciones que le corresponde al Consejo de Recursos Hídricos y que junto con un conjunto de intervenciones que hemos mencionado el día de hoy, se vaya fortaleciendo, vaya consolidando su institucionalidad y en ese sentido vaya mejorando su desempeño en lo que corresponde a la gestión integral del recurso hídrico. Definitivamente, en la mayor parte de los casos se coincide, en todos los casos, en que el plan de gestión de recursos hídricos es un instrumento importante que permite justamente implementar, operativizar todo aquello que hemos mencionado en relación a estos principios que forman parte de la Ley de Recursos Hídricos y que además facilitan la gestión integral del recurso hídrico. Ahí también ustedes han reconocido como importante, al menos en algunos de los grupos, este plan de comunicaciones que en efecto puede ayudar a todos estos desafíos que ustedes han ido comentando en relación a esta, quizás en algunos casos podría ser falta de conocimiento, falta de interés, ¿no es cierto? O simplemente no desconocimiento, ¿sí? Como habíamos dicho al inicio, en realidad falta de conocimiento en relación a estos temas que pueden verse superados a partir de este plan de comunicación y donde poco a poco se vaya logrando ese involucramiento de los distintos actores para que en esta lógica de la organización del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, estos usuarios que deben constituirse en la base de esta institucionalidad, pues se vayan poco a poco fortaleciendo también para que vayamos apoyando este proceso de consolidación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Bien, habiendo hecho estas precisiones en relación a la información generada, compartida por parte de los trabajos de grupo, por parte de ustedes a través de los trabajos de grupo, vamos entonces a compartir con ustedes estos distintos recursos que, producto de esta sesión o como parte de esta sesión número 5, tenemos para ustedes. Si por favor, Pamela, nos apoyas compartiendo la pantalla de la plataforma. Vamos entonces a, para esta sesión número 5, tenemos la sesión número 5, aquí tenemos unos recursos, ¿sí?, de lecturas complementarias. Hay estos instrumentos de gestión que es, digamos, si miramos a una cuenca, si queremos ver cómo es que van avanzando algunas cuencas en relación a este tema, tenemos el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín, y aquí van a ustedes poder encontrar un instrumento, un documento que se llama Instrumentos de Gestión, que en realidad
integra un conjunto de documentos que han generado en este Consejo de Recursos Hídricos para apoyar en el desempeño, en la gestión de este Consejo de Recursos Hídricos, y que seguramente para ustedes va a ser de suma utilidad como un referente para que luego, en el caso que ustedes estén interesados, puedan elaborarlos en función a las particularidades de la cuenca Caprina-Locumba. También van a encontrar dos artículos, son muy puntuales, muy concisos, de Axel Duro-Yanni, uno referido a posibles causas de la no ejecución de los planes de gestión y aprovechamiento de recursos hídricos, otro a instrumentos para la gestión integrada de intervenciones sobre las cuencas y el agua, que en la medida que ustedes lo puedan revisar, pues nos puede servir para nutrir nuestra siguiente sesión. Tenemos esta sección de Queremos saber qué piensa sobre la sesión 5, donde ustedes pueden compartir sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Recordemos que es importante que podamos hacer uso de estas notas adhesivas con nuestro nombre completo para poder registrar su participación y en ese sentido incluirla en la evaluación. Como parte del ejercicio después de esta sesión, los invitamos a dar lectura de este documento, otro documento de Axel Duro-Yanni, también bastante puntual y conciso, sobre la formulación y ejecución de los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, ¿sí? Aquí los invitamos a leer este artículo pequeño escrito por Axel Duro-Yanni, y sobre eso conversaremos, profundizaremos en nuestra sesión número 6. Finalmente, como parte de del ejercicio antes de la sesión 6, les pedimos por favor puedan ingresar al Jamboard, en el cual ustedes van a encontrar una matriz para que puedan responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos para la formulación de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca? ¿Cuáles son los principales desafíos, dificultades que tienen para trabajar en esta parte de formulación? ¿Cuáles son los desafíos para la implementación de los planes de gestión? Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos para el monitoreo de los planes de gestión de recursos hídricos? Entonces, como saben, siempre haciendo uso de las notas adhesivas, no olviden que tienen estas secciones, tienen varias hojitas donde ustedes pueden ir registrando su participación con la respuesta a estas preguntas. Tratemos de usar cada una de ellas para no juntar toda la información en una sola hoja, y al igual que en los casos anteriores, registrar también su nombre y apellido. Bien, habiendo explicado cada uno de estos ejercicios, los invitamos entonces a participar activamente de estos distintos recursos que van a encontrar en la plataforma para seguir, digamos, apoyando en este proceso de fortalecimiento de capacidades que, como bien ustedes han identificado, son parte de las necesidades que se tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y a partir de este espacio, de este curso, esperamos contribuir con un granito de arena en todo este esfuerzo. Dicho esto, me despido de ustedes, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes con todos y todas.